Los ponentes son unos grandes ponentes que van a estar aquí con nosotros. El doctor Ricardo Loret de Mola, que va a ser el encargado de coordinar el Journal Club. La doctora Alison Komorowski, que ha estado aquí con nosotros. El doctor Elkin Muñoz, el doctor Alejandro Mansur, el doctor Lorenzo González Berchelman y la doctora Carla María Rodríguez. La doctora Carla María Rodríguez va a empezar a explicarnos el artículo. Nada más voy a hacer un pequeño hincapié antes de iniciar. Si me pasa las que yo le di. Quiero nada más hacer el comentario un poquito de la historia, de dónde vienen estos artículos, del artículo que vamos a comentar, que viene de un estudio publicado originalmente en el 2007 por el doctor Legros y un grupo muy grande de clínicas apoyados por los Institutos Nacionales de la Salud, que fueron los que pagaron esta investigación prospectiva randomizada de 626 pacientes que fueron aleatorizadas a citrato de clomifeno, metformina o combinación, que es donde viene la primera recomendación en el 2007, donde se recomendaba el uso del clomifeno solo para inducción de ovulación de baja complejidad en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. El estudio se conceptualizó de esa manera y aquí están los resultados, y esto es importante para entender el estudio de la doctora que vamos a discutir durante el club de la revista. Entonces, de nuevo, en el 2007 es cuando viene esta primera recomendación del uso de clomifeno solo, porque la combinación, a pesar de que, como pueden ustedes ver del lado izquierdo, la tasa de embarazo de la combinación de clomifeno con metformina era muy similar, la tasa de embarazo a clomifeno solo, tenían más efectos secundarios negativos y como no había beneficio no era necesario dar la metformina, porque la metformina no aportaba ningún verdadero incremento en la tasa de embarazo. Y pueden ver que basado en el índice de masa corporal, también había una diferencia importante en la tasa de embarazo y la tasa de ovulación. Entonces, esto es muy importante para poder entender de dónde se hizo el estudio y cómo se empezó. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, para iniciar con el Journal Club. Muy bien, este es el artículo que vamos a revisar en este journal, que nos habla de los niveles de hormona antimuleriana, cómo nos predicen la ovulación en pacientes con síndrome de ovario poliquístico tratadas con clomifeno y metformina. Este artículo fue publicado en la revista de Fertility and Fertility en diciembre del 2023. ¿Cuál fue el objetivo de este artículo? Bueno, era ampliar toda la información que tenemos sobre la hormona antimuleriana en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y pues cómo involucraba la hormona en la inducción para pacientes tratados con clomifeno y metformina. El tipo de estudio fue prospectivo, doble ciego, aleatorizado y fue multicéntrico, ya que se desarrolló en 12 centros de Estados Unidos. Entonces, ¿qué parámetro tomaban para ver si los pacientes habían ovulado o no? Bueno, se tomó una progesterona mayor a 5 nanogramos por mililitro y el estudio tuvo finalización cuando las pacientes estaban embarazadas o cuando ya tenían más de 6 ciclos de tratamiento. Los métodos de inclusión fueron pacientes con oligomenorrea, o sea que tuvieron menos de 8 menstruaciones al año, niveles de testosterona aumentados, una cavidad uterina normal, por lo menos una trompa de falopio permeable, un espermograma con un recuento mayor de 20 millones y que la paciente estuviera buscando el embarazo. En este estudio, inicialmente se tomaron en cuenta 626 mujeres. Posteriormente, únicamente se analizaba la muestra de 322. Y bueno, se dividieron en 3 brazos. En mujeres que tuvieron una antimuleriana abajo de 4, que fue tomada como normal. Una antimuleriana de 4 a 8, que fue tomada como intermedio y mayor a 8. Posteriormente se subdividió en las pacientes tratadas con clomifeno, que fueron 124, en clomifeno más metformina, que fue el mismo número, y de metformina únicamente
de 84 pacientes. En este recuadro podemos ver las características que se tomaban en cuenta para incluir a estos pacientes, donde, bueno, sabemos que la edad es un factor muy importante, porque fisiológicamente vamos a tener una disminución de la hormona antimuleriana conforme aumente la edad. También otro factor importante fue el índice de masa corporal, y en este estudio también se individualizaron los factores que podían influir en los resultados, como un diagnóstico previo de la infertilidad, una historia previa de embarazo, si la paciente fumaba o no. ¿Y qué podemos observar en los resultados? En la gráfica con la letra A, lo que vemos en el recuadro de color rojo son los pacientes que no ovularon. Entonces, podemos ver que a una mayor concentración de hormona antimuleriana vamos a tener una menor ovulación. Posteriormente, ya cuando se analizan todos los cofactores que pueden como influir en los resultados, podemos ver que prácticamente fueron muy similares. En las pacientes que tomaron clomifeno con metformina y metformina, a mayor índice de hormona antimuleriana, tenían menores tasas de ovulación. Y por último, podemos ver que también se vio que las pacientes con un mayor índice de masa corporal tenían menor tasa de ovulación. Posteriormente, este estudio se dividió en terciles y lo que podemos observar en estos recuadros es que si tenemos una antimuleriana mayor de 12.9 fue estadísticamente significativo la disminución en la ovulación. Entonces, ¿qué podemos concluir con este estudio? Que por cada aumento de nanogramos sobre mililitro de esta glucoproteína vamos a ver una disminución de la ovulación abajo del 10%. Que si tenemos mayor de 8 nanogramos por mililitro de hormona antimuleriana, vamos a tener una disminución en la ovulación. Algo importante que hay que recalcar o que recalca este estudio es que no se asoció las tasas de embarazo ni las tasas de nacido vivo. ¿Qué podemos concluir con este estudio? Que si tenemos una hormona antimuleriana aumentada, a pesar de que no tenemos un valor estándar, y el estudio nos remarca que aunque llegue a tener niveles elevados, puede ovular la paciente, que sí debemos de asociarlo o mandarlo con expertos en la fertilidad. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre el artículo de la doctora Allison, pero vamos a ver un poco de las críticas, de lo que podemos mejorar, que la realidad es que en la presentación que hizo la doctora al principio prácticamente mencionó todo eso, sabe las debilidades también como cualquier artículo, nada más vamos a recalcarlas un poco y por lo mismo la metodología propia del artículo. Algunas de estas limitaciones, sabemos que es un estudio retrospectivo, es sobre un análisis del SOP como tal, no es estrictamente un estudio de la hormona antimuleriana como un predictor. Hay falta de ensayos en sí estandarizados, que fue lo que hablamos también hace rato, sobre cómo medir la hormona antimuleriana y demás. Los métodos en sí varían. Las diferentes técnicas de ensayo pueden producir resultados diferentes. Esto puede afectar la reproducibilidad de cada uno de estos. El fenotipo del SOP, sabemos que el fenotipo del SOP es variante, entonces no podemos catalogar a todas como igual en cuanto a la respuesta. Me refiero a algunas mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen niveles normales de andrógenos, otras tienen obesidad, otra resistencia a la insulina, mientras algunas pueden tener síndrome ovario poliquístico sin obesidad. También es esto importante porque nos va a cambiar un poco la forma en que se va a estar respondiendo la paciente. Entonces son algunas de las cosas que podemos mejorar. A otras son las aplicación clínica como tal. Los niveles extremos, ahorita mencionaban menos de 4, de 4 a 8, más de 8, pero los niveles extremos moderados de hormona antimuleriana predice la ovulación. Los niveles muy altos podrían indicar resistencia ovárica al clomifeno, a la metformina, y los muy altos no poseen una indicación clara del potencial de esta ovulación. Significa que en mujeres con niveles extremos el valor predictivo podría disminuir, que ahorita me hablan de menos 10, pero ya cuando nos vamos más arriba, ¿qué tanto nos puede afectar? Los niveles de hormona antimuleriana por sí solos pueden no producir completamente la respuesta a la inducción de la ovulación en todos los subtipos de síndrome ovario poliquístico, delgados, obesos, niveles altos de andrógenos, niveles normales, y falta de comparación con otros agentes de la ovulación. Es decir, por ejemplo, el citrato de clomifeno se estaba hablando, también sería bueno comparar uno con letrozol, que sabemos que ahorita está volviendo más de primera línea. El letrozol suele considerarse más eficaz que el clomifeno para inducir la ovulación, como dijo el doctor Loreta hace rato, también es un estudio que salió hace más de varios años, ¿verdad? 2007,
2014, perdón. Entonces, esto va cambiando totalmente. El estudio no compara el valor predictivo de la hormona antimuleriana para la respuesta al letrozol, lo que limita la referencia clínica actual como primera línea. Y para terminar un poquito sobre esto, el estudio se centra en la ovulación como punto final. No examina los niveles de la hormona antimuleriana que predicen el embarazo o bien la tasa de nacido vivo, que es lo que nos gustaría. Sin embargo, el doctor lo mencionó claramente todo esto. Son los resultados clínicamente más relevantes, esto es lo que nos estaría interesando. Y predecir la ovulación es útil, el objetivo final del tratamiento de fertilidad es el bebé nacido, bebé en casa. Y para terminar, la corte estuvo compuesta principalmente por un determinado grupo demográfico, mujeres con sobrepeso y resistencia a la insulina principalmente, no se puede generalizar en todas. El estudio proporciona información valiosa sobre esta hormona antimuleriana como posible predictor de la ovulación y se sugiere que se necesitan más estudios, ensayos prospectivos bien controlados, que comparen principalmente los diferentes agentes de ovulación, como ahorita mencionamos el letrozol, y llevar a cabo la medición final que es el bebé nacido. Gracias. Pues muchísimas gracias a ambos por la presentación. Y quiero empezar por el punto de que es realmente inusual el tener la oportunidad de tener a la investigadora que hizo el estudio y poder preguntar cosas relacionadas al estudio y las razones del estudio que normalmente no tenemos la oportunidad de hacer. Nada más leemos los artículos, pero no sabemos los motivos detrás de ellos. I wanted to ask you, Allison, so what motivated you to do this study? What was the clinical question that you had? And tell us a little bit about how this study came to be and how eventually you were able to complete this study, and a little bit about the background of that original study in 2007. Sure. So I think the big two questions I had that led to this study were, one, to understand better in this very well established cohort what the range of AMH values is, because they're, as I mentioned, is just not a good diagnostic criteria and cutoff level for AMH. So I was trying to understand better what the levels were in this cohort of women, just because we have so much information about this group. There were hormone levels, ultrasounds, and then, of course, all the like ovulation and pregnancy rate data to look at. And then the second question I had was just understanding whether the AMH level did predict ovulation or not. We actually looked at this data after there was the secondary analysis of the later trial, the PPCOS2 trial, where they looked at Clomid and letrozole. So I wanted to look at the original data to see whether it was the same finding in terms of AMH and ovulation. And part of how it came to be was that there was a lab, Ansch Labs, that was validating their assay for AMH in the PCOS population. So they were willing to run the serum samples without any charging for that. So we were able to have all of this data analyzed through their lab without any fees. So that allowed us to be able to do the study, as well as that they had stored the serum for so long from the original study. So yeah, that's how it came to be. And were you expecting these results? Is this what you expected to find, or was this study a surprise to you when you finished it? I did expect that we would find the AMH levels to be associated with the chance of ovulation, so that part was not surprising. I think the part that was surprising to me was just how high the AMH levels were in the population, with that mean level being close to 12 and like a range up to 43. I think tells you about the severity of PCOS in this cohort. We also found there was a small number of patients that actually had very low ovarian reserve. The range went down to 0.1. So I think there's
probably a very small but possible percent of people who are wrongly characterized into PCOS based on their irregular cycles that actually have low ovarian reserve. So those were the things related to AMH in the population that I was more surprised by. And do you think we'll eventually get to a point where AMH could replace ultrasound completely as a criteria based on your understanding of this study and how we could potentially get to some universal guidelines as to how to get reference values? I think the AMH value is really helpful, and especially in potentially like differentiating those with very low ovarian reserve, normal, very high. But I think at this point, we're still gaining some information from the ultrasound about that polycystic morphology. I think, in a setting where you may not have access to ultrasound, I think the AMH is a pretty good proxy for that ultrasound, but I do think there is some information from the ultrasound that you lack with the serum testing. I'm going to switch back to Spanish. Entonces, el 40% de la población americana es obesa, que obviamente va a tener un impacto en la presencia del síndrome. ¿Saben ustedes la incidencia en México, en Latinoamérica, en España? Y podemos decir un poquito de la población obesa que ven ustedes en la práctica diaria. O sea, ya lo dijimos esta mañana que entre Chile y México llevan la delantera en obesidad, tanto en hombres como mujeres. Y si uno empieza a sumar obesidad y sobrepeso, hay encuestas que son para que nos dé vergüenza. Casi el 70% de nuestra población cae en esa condición, sobrepeso u obesidad. Así que yo me atrevería a decir que esto va en aumento. Es una pandemia y tenemos que ponerle atajo. De ahí que tengamos toda esta industria farmacéutica interesada en tratar de bajar rápido de peso a nuestras pacientes porque se nos viene encima la cosa muy pesada. ¿Qué opinan de México? Pero yo sé que la última encuesta nos ganaba por poquito. Sí, digo, lamentablemente, como dice el doctor Masur, México es de los países más obesos a nivel mundial. Entonces, es la principal causa de infertilidad como tal en nuestro país, sobrepeso, obesidad. Entonces, sí es lo que vimos prácticamente día con día. Ya que sabemos de los cambios de etnicidad, genotipo, índice de masa corporal en la manifestación clínica de la enfermedad y los síntomas de hirsutismo y anovulación, deberíamos de cambiar el enfoque diagnóstico a espectro y dejar de hablar del diagnóstico como tal, absoluto, y querer hablar más de un espectro de enfermedad para hacerla un poquito más inclusiva, a pesar de que en nuestro país, en Estados Unidos, el término inclusiva ahorita por los siguientes 4 años no es un término que podemos utilizar, pero bueno. So given the ethnicity, genotype, BMI and everything, all the clinical manifestations, should we use the term PCOS spectrum rather than being a very cut-off type approach to make it more inclusive, even though inclusivity right now, it's a forbidden word to be used in the United States? Pues yo personalmente sí creo, porque es muy difícil encajonar a las pacientes solamente al síndrome ovario poliquístico y vamos a tener lo que hablamos hace rato de la resistencia a la insulina, todo lo que tenemos con todo eso y nos va a afectar mucho en cómo va a responder la paciente. Entonces sí tenemos que empezar, personalmente creo, a empezar a ver sobre el espectro. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ya lo hemos comentado durante esta mañana. During this morning we were talking about this topic. Y está claro que no, cuanto más nos alejemos de esa forma generalizada, como decimos en España, café para todos, de tratar a las pacientes, más lejos vamos a estar de acertar en la probabilidad de embarazo. Yo, aprovechando que está la doctora Allison aquí, I would like to ask you about the inclusion criteria for the PPO study 1 was taken into account only 2 parameters, and both were necessary, hyperandrogenism and anovulation, ovulation dysfunction.
However, at that time, the Rotterdam criteria was on B. So the study is applicable only for this kind of patients. So we have a real default here to extract conclusions from this study for every patient with PCO. What do you think about this? Yeah, that's a great point. That's exactly right, because it was before the Rotterdam criteria. They didn't have ultrasound as part of the diagnostic criteria. So I think that kind of goes along the same discussion as like PCOS spectrum, that these patients were like on the more severe end of that spectrum, given that they had hyperandrogenism, and ovulation, and then we found such high AMH levels in our cohort. And so I agree. I think you can't necessarily make conclusions about like maybe the lighter end of the PCOS spectrum or lean PCOS patients from this data. But I think so far, in reviewing other studies, it seems like the AMH level does correlate with ovulation in PCOS in general, but I think, the severity of ours and even from our data with how high those AMH levels were just shows how severe these patients were on the spectrum. Sí, yo le voy a decir en español, totalmente de acuerdo con la aclaración que hace la doctora, con la respuesta. Estos son el grupo más severo de pacientes con ovario poliquístico. Son el fenotipo A y B, que son además la mayoría de los pacientes con ovario poliquístico. Alrededor del 70% caen en esas dos condiciones. Entonces, probablemente las conclusiones son válidas para la mayoría de las pacientes SOP, no para todas, pero veamos lo muy rescatable que tiene el artículo de haber una población grande, eran inicialmente 600 y tantas pacientes, de las cuales lamentablemente solo 322 tuvieron suero disponible para medir, y todas se midieron de la misma manera y simultáneamente. Se almacenó el suero durante mucho tiempo. Entonces, tiene mucha fortaleza y si bien es cierto, faltó, si hubiéramos hecho el estudio hoy, incluiríamos el criterio ecográfico y ampliaríamos el espectro de diagnóstico de pacientes SOP. Yo tengo otra pregunta también para la doctora. Si hemos sido capaces, I will translate later, si hemos sido capaces de encontrar un valor de cohorte para decir que a partir de allí la tasa de ovulación es tan baja, mi pregunta será para la doctora si estas pacientes no deberíamos ofrecerles inducción de la ovulación, sino pasarlas a fecundación in vitro. Es decir, si yo sé que voy a fracasar a partir de cierto nivel de hormona antimuleriana, claro, la recomendación es mandarla donde un especialista, pero si yo soy el especialista y me llega, entonces yo me pregunto qué le voy a decir a la paciente. I'm trying to explain the situation. The recommendation is that when you have a very high level of AMH, to send the patient to a specialist group. But the question is, I wonder if I have to offer ovulation induction or to pass to the second level with IVF in case of high level of AMH. I think it's still reasonable to try ovulation induction for these patients because there really was no level at which we saw no ovulation. Even in those ultra high AMH levels, there were still some patients who ovulated. So I think it's very reasonable to try, especially given the much higher cost of IVF to the patient. But I think, I think it's also reasonable to counsel the patient that their odds of success may be lower if they're in that ultra high group and their ultimate chance of needing IVF is likely higher. And, in my practice, some patients want to move forward with IVF more quickly and will choose to do that if we think their odds of success are low. But I think overall, I would favor trying the ovulation induction, at least for some cycles, if the patient is comfortable with that. I have a technical question, which is,
you decided to divide the groups into 4, 4 to 8, and over 8, but that created an overweight of patients in the over 8 group and an underweight on the less than 4. Would it have been better to take the results and divide them, so take the results, divide them into tertiles, but the numbers would have been different? And would that really reflected better the values of AMH in that population and maybe change the conclusions? Or do you think that those arbitrary values that you chose would have not changed the conclusions of the study? Yeah, we looked at it in the clinical categories you mentioned that were weighted unevenly and also continuously and in tertiles. And when we looked in tertiles, which the highest group was an AMH greater than 12.9 actually because of how high our mean AMH was, those patients were significantly less likely to ovulate. I think the reason that we presented first and focused most on those clinical categories was just because our sense that gave a relationship of normal AMH of less than 4 compared to those with higher AMH. But I think by analyzing a sub-analysis with the tertiles, it kind of confirmed the same findings. But yes, I think that we definitely had a lot more patients in that high group. So that's why we looked at it in multiple ways to confirm that the findings remained the same. Yo, analizando ya con lupa el trabajo, I will translate to you later. Uno mira que los tres grupos no solamente son distintos en números, como lo dijo muy bien el doctor Loret, sino en la composición de los mismos. La composición racial no es igual en el segmento que tiene la AMH más alta versus la que lo tiene en rango normal, como tampoco el índice de masa corporal. Tienden a concentrarse las más obesas en los que tienen niveles más bajos, y eso podría explicar también ciertas diferencias, porque hasta donde yo sé, la peor combinación es tener AMH alta e IMC alto también. I'm saying that when you divide the three groups, they are very uneven in the composition. You have differences of race, racial difference between the three groups, and also in body mass index. You have higher body mass index in the lower AMH group, and that the worst combination is having the two, high AMH and high body mass index. What do you think about that? Yeah, that's a good point. I think, we definitely saw an effect modification by BMI, and that's exactly right. The higher BMI patients with high AMH had the worst outcomes in terms of ovulation. So I think, it's challenging to decide, with the study, how to divide up your cohort in the analysis, which is why we chose to do it multiple ways. I think most studies of AMH that I reviewed in, writing this paper and preparing for the talk today use quartiles or tertiles of their population. But then I think that also poses some difficulty when you compare studies to one another, because then their populations all, it's just those quartiles are within their population. It may not be applicable to your patients and what the range is. So I think there's just difficulty with no matter which way you divide it up. But I think by analyzing the effect modification of BMI, we tried to kind of account for that factor as well. Voy a hacer la siguiente pregunta en español y luego se la traduzco a la doctora. Cuando tengo pacientes jóvenes que se les diagnostica con ovario poliquístico y tienen problemas de fertilidad y las trata uno y tienen éxito, cuando estas pacientes pasan los años y entran en sus 40s y los niveles de hormona antimülleriana y el nivel de número de folículos antrales va reduciéndose, empiezan a tener ciclos espontáneos. ¿Ofrecen o les dicen a estas pacientes que cuando pasen determinada edad o que terminen sus familias que consideren el uso de contracepción o no? Did you understand the question? Okay.
You can go ahead and answer then. Yeah, I think that's a good point. That most of our population was very young, so I think that's absolutely true. As people get older, their likelihood of spontaneous ovulation goes up in the PCOS population. So if they're done building their family, then I would agree with contraception. I hope I understood that correctly. Absolutely. And the androgen levels also drop, and they go together. That's why they become ovulatory. So they must know that they can be pregnant. I have a lot of examples like that. People at 42 years old, I think I have, an ovulation. No, you have a baby. Esas son las pacientes que nos hacen quedar tan mal que les hemos diagnosticado el ovario poliquístico, que vas a tener problemas para embarazarte, y cuando pasan los años se embarazan espontáneamente y nos dicen, mira, el doctor Loret de Mola que tanto sabía, que me había dicho que tenía ovario poliquístico y estoy embarazada, ¿no? Entonces, fully agree with it. Y son aquellas que les hiciste todo, las indujiste, les diste gonadotropinas, fertilización, nunca se embarazaron y se van enojadísimas y no vuelven contigo. Y a los 42 años, ¡pum! Sí, porque tiene una buena reserva ovárica además. Sí. Basado en este estudio, deberíamos de considerar iniciar a las pacientes con niveles de hormona antimülleriana arriba de 8 con una dosis inicial de clomifeno o letrozol más alta de inicio, en vez de el tradicional step up que hacemos, ¿verdad? El escalonado de 50, 100, 150, etcétera, o definitivamente empezar de esa manera o empezar un nivel más alto porque van a ser más resistentes, del punto de vista clínico práctico. Es una fantástica pregunta. Mira, bueno, yo creo que precisamente le preguntaba yo a la doctora antes si a partir de cierto nivel deberíamos pasarlas a fecundar. Bueno, una pregunta cauciosa, ¿no? Porque realmente sabemos que debemos intentarlo. Pero si sabemos que esta paciente va a ser resistente a los protocolos convencionales, incluso, pues probablemente si queremos inducirle la ovulación tendremos que recurrir o al letrozol o incluso a las bajas dosis de gonadotropinas. Y yo creo que en ese sentido, si uno tiene una paciente que tiene unos criterios de fenotipo A, que ya de antemano sabes que va a ser difícil de que te responda correctamente y puedes hacer el step up en el caso de las gonadotropinas, pues incluso yo me atrevería a decir, teniendo experiencia como la tenemos las que trabajamos en reproducción, probablemente esta no es una recomendación para el ginecólogo, donde tendrá que intentar hacer la inducción de la ovulación de baja complejidad con clomifeno o letrozol. Pero bueno, yo creo que en ese sentido podría ser una firme candidata a la estimulación con gonadotropinas en protocolos de step up, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, como dice el doctor. Yo creo que estas pacientes ya conocemos que vamos a batallar para lograr esa ovulación, entonces vamos un poquito más, con un poquito dosis más altas, menotropinas, pero siempre teniendo, como ya sabemos, un buen monitoreo y avisándole a la paciente también las consecuencias. Podemos llegar a cancelar, podemos llegar a decir, sabes que hay mucho riesgo y que ella esté enterada de eso, pero mientras esté enterada, sí, para ganar un poco más. Si ustedes ven las recomendaciones internacionales del 2018 contra el 23, en el 2018 se hablaba de que en vez de usar letrozol en pacientes con índice de masa corporal arriba de 30, que usáramos clomifeno. Pero en el 23 lo quitaron. Sí. Desapareció esa recomendación. ¿Por qué? ¿Hace sentido? ¿No hace sentido esa recomendación? Porque cambiaron la recomendación de las pocas cosas que realmente cambiaron. ¿Elkin? Sí, yo lo que uno revisa es si la paciente tiene un índice de masa corporal de 35 o más, a lo que va a responder es, en todo caso, al letrozol. Es decir, eso es lo que realmente, si tienes una paciente con obesidad marcada, quizá te va a ir muchísimo mejor con el letrozol que con el clomifeno, ¿no? Y yo creo que, es lo que repito, ¿no? Creo que hay que pensar en las gonadotropinas cuando se tiene experiencia en su uso, ¿no? Básicamente eso. Con respecto a tu pregunta de si partir de inmediato con dosis más elevadas cuando tienes una MH muy alta, yo me baso en el índice de masa corporal. Si tengo la combinación con IMC alto, y ahí sí, pero de lo contrario prefiero irme lento por las piedras, porque prefiero
cancelar un ciclo porque no respondió que cancelar un ciclo porque hiperrespondió, porque estoy hablando de baja complejidad. Entonces, para la paciente es mucho más doloroso sentir que se nos pasó la mano, puede llegar a pensar el doctor tiene la culpa de que me dio más de lo que yo necesitaba y tenemos que perder ese ciclo. En cambio, si le diste la dosis estándar y no hubo respuesta y le dices, bueno, esto podía estar dentro de lo esperado por su alto nivel de AMH, vamos a subir la dosis, pero va a sentir que uno es cuidadoso, que estás midiendo pulso a pulso lo que debes darle a la paciente. Otra cosa si estás en alta complejidad. Otra pregunta así práctica para nuestro público. ¿Cuándo empiezan ustedes el clomifeno en estas pacientes de baja complejidad? ¿Día 2, día 3, día 4, día 5? ¿Hay alguna diferencia? ¿El índice de masa corporal cambia la manera en la que ustedes dan el clomifeno o el letrozol? ¿O realmente no importa? Generalmente, el clomifeno realmente lo empezamos en día 4, día 5, más que nada, independiente más que el peso corporal. Ese es como generalmente lo empezamos, también para no tener tantos efectos deleterios en endometrio y demás. ¿Y la dosis que se usa en el caso del sobrepeso, por ejemplo, esto? Bueno, yo también lo doy del 5º al 9º, pero podríamos preguntarle a la doctora que a lo mejor nos puede Yo del 3º al 7º, ven que tenemos distintas posiciones. No vamos a pelear por 1 o 2 días aquí. We usually have patients start on day 3, but sometimes if like their cycle with the weekend, I don't see much of a difference between day 3 through 5. What do you start them at? Dose. Do- Dose. Yeah. For Clomid, I usually start 50 and Letrozole 5. ¿Algún otro comentario que quieran hacer del artículo, de lo que hemos conversado? Sí, a mí me gustaría comentar el tamaño muestral para un modelo predictivo. Y además metodológicamente lo que supone cómo se debe hacer, ¿no? Normalmente un modelo predictivo supone que tú coges la muestra y coges un 80% de la muestra para hacer el estudio y en el 20% restante tú compruebas. Es la cohorte de validación, ¿vale? Eso no se hizo en el estudio, por ejemplo, probablemente porque la N es muy baja en un grupo de pacientes. Y eso es una limitación importante del estudio que yo he echado de menos que no se haya comentado antes. Entonces me gustaría también, si queréis preguntarle a la doctora. I wonder about the sample size, first one, and the second one is the methodology to analyze a predictive model. I mean, you have to split the sample in a cohort to design the predictive model, and the second one to validate the predictive model if you have to reply the same results in the second sample. I know that it was a sample size low, and probably this is the reason, but I would like to ask you about this or some comment. Yeah, so we had serum for about half of the original cohort. So we looked at the outcomes in terms of pregnancy and live birth rate since the original trial found lower success in the metformin alone group. And we found the same results in the patients who we had serum for. So I think likely we had a representative sample, but that's absolutely a limitation of the data in terms of creating a model, and particularly because like the study wasn't designed to evaluate AMH originally, so it's definitely a limitation of the data. Y a mí también me gustaría puntualizar algo, una fortaleza muy grande del estudio, es que el área bajo la curva del modelo tiene más del 70% de valor de predicción. Esto es algo valioso porque vemos artículos publicados donde el área bajo la curva es del 60%, del 55%, que es lo mismo que tirar una moneda al aire. Es decir, si tú tiras una moneda al aire, el área bajo la curva es el 50%.
Entonces te va a dar lo mismo y lo que está aportando de más la prueba es mínimo. En este caso, en el estudio, a mí me complace ver que tenga un área bajo la curva de más del 70%, lo cual dice que es más útil. I don't know if you understand my comment about the area under the curve of the value. Is very good because it's greater than 70%, and it's very nice finding. En pocas palabras, 7 de 10 es predictivo, ¿sí? Es una manera simple de explicarlo. Este modelo, 7 de 10, va a ser predictivo y en 3 de 10 no va a ser predictivo. ¿7 de 10 va a acertar? Claro. Para verlo desde el punto de vista prospectivo, para aplicarlo clínicamente en las pacientes. Correcto. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues de nuevo les damos las gracias desde Monterrey, Nuevo León, México, por este Fertility and Sterility Journal Club Global en español, aunque fue 50-50 con inglés, así es que más o menos fue Spanglish. Pero les agradecemos mucho por su presencia y por su participación. ¿El público tiene alguna pregunta que nos quisieran hacer? Doctor Villalobos. Muchas gracias. 2 preguntas. La primera es, estamos viendo a estas pacientes que se quieren embarazar en este momento con una antimuleriana muy alta y con muchos folículos y con mucha respuesta. Hay una relación de esta hormona antimuleriana alta con una falla ovárica prematura, ya vimos que va descendiendo, pero ¿se va a agotar? ¿Sabemos si se va a agotar o no? Y la segunda es, este valor predictivo que nos dice que no responde a inductores, ¿puede ser un indicador de pasar o de renovar el ovarian drilling? In English. The first question is about if this high anti-Mullerian hormone will predict also failure in the ovarian reserve before the normal. And the second one, if this high level that is not responding with ovarian stimulation will be an indication of ovarian drilling in some time that is not responding with medication. So I think that to the first point about ovarian reserve, I think that, if I'm understanding correctly, like, are you asking about with IVF? Well, if they went down that route, ovarian reserve? Sooner or later, it will finish, better or not. Before or later, it will finish. It will be before the normal time? No. If they have like a premature menopause. Right. No, we don't see that. Okay, and the second one is a point with this hormone that will you say, okay, this patient is not going to respond with normal ovarian stimulation. It's time to think in ovarian drilling or ovarian surgery to induce ovulation without medication and decrease the risk of ovarian hyperstimulation? Yeah, that's not something that I have done in my practice, but I'm curious if others have input. Only if the patient doesn't want to go to IVF, I would do that. If she says, try something else but IVF, I don't want IVF, I would say, okay, let's go and do the drilling because you're extremely difficult in making you ovulate. Sería el único caso que yo haría. No, nosotros no lo hacemos en el IBI y la verdad es que cuando me lo han preguntado en otros foros, pues yo creo que hay grupos que lo hacen y tienen buenos resultados y creo que son válidos, pero yo no tengo experiencia, no lo hacemos y creo que, como bien comenta el doctor Mansur, teniendo la fecundación in vitro tiene poco sentido meterse a hacer una laparoscopia con los resultados. Pero bueno, creo que es una pregunta muy al lugar y además que los grupos que tienen experiencia pues podrían responderlo mejor. Frecuentemente en Estados Unidos tiene algo que ver con el pago de los servicios. Es muy común en Estados Unidos que las pacientes tienen cobertura quirúrgica, pero no tienen cobertura de fertilización in vitro. En la zona donde yo estoy, un 70% de las pacientes tienen cobertura y un 30% no. Y las que no tienen la cobertura y aquellas que no pueden pagar un ciclo de fertilización in vitro, frecuentemente tienen cobertura para drilling ovárico.
Entonces nosotros sí lo ofrecemos y sí lo hacemos en nuestro centro y la realidad es que ve uno una tasa de ovulación espontánea muy comparable al clomifeno y cuando uno ve la información y los estudios hechos a largo plazo, a más de 36 meses, la tasa de embarazo que está reportada es similar al uso de gonadotropinas. Entonces, es una opción, pero es una opción que creo yo que hoy en día está exclusivamente reservada a aquellas pacientes que tienen objeciones religiosas para hacerse la fertilización in vitro, o dos, que del punto de vista de financiación de dinero, que te dicen, doctor, yo tengo esta cobertura, pero no tengo esta. Entonces, pues yo me quiero hacer esto que me cubre mi seguro, porque me puedo tener una tasa de embarazo prospectiva un 60% a 36 meses. Entonces, creo yo que sigue siendo una opción viable. Ahora que empecemos a poder hacer los estudios con ultrasonido de alta intensidad y que empezamos a ver los resultados de esos estudios, probablemente esa sea una indicación mucho más viable y menos mórbida que la opción de un aspecto laparoscópico, ¿verdad? Pero el tiempo lo dirá. Gracias. Pues muy bien, les agradecemos su atención. Thank you very much for being here, and we'll move on to the next session. Thank you so much. Vamos a hacer entrega de los diplomas y una foto, por favor.